Muy buenas tardes. Con el permiso del diputado presidente y de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, saludo con mucho gusto a los medios de comunicación, a las ciudadanas y ciudadanos que nos siguen por las diferentes plataformas digitales. El 15 de noviembre de 2019, la parroquia de San Cristóbal Tecolit, en el municipio de Sinacantepec, realizó el trámite para iniciar las amonestaciones para dar a conocer de una pareja que había acudido a ese templo para celebrar su boda religiosa. Hasta aquí todo se ve normal. Sin embargo, esa amonestación de la que les hablo y que culminaría el 7 de diciembre, iba a unir en matrimonio a un hombre de 45 años de edad y una niña de 15 años. Solo porque este caso tomó revuelo en las redes sociales, la parroquia emitió un comunicado en el que justificaba el hecho como una omisión del personal de la oficina parroquial y se negó la autorización del matrimonio. Sí, se trataba de matrimonio infantil. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas refiere que en el matrimonio infantil es cualquier unión formal o informal en la que al menos una de las partes sea menor de 18 años. Los matrimonios o uniones forzadas son definidas como aquellas en las que una o ambas partes no han expresado personalmente su pleno y libre consentimiento a la unión. La pregunta ante esto es, ¿por qué sigue ocurriendo esto a nuestras niñas? ¿Por qué este matrimonio infantil que he expuesto no es un tema aislado, cuando estos actos son una clara violación a sus derechos humanos, además de que trastocan su desarrollo integral y les niegan su derecho de elegir con quién casarse y en qué momento hacerlo, y las expone a quedar embarazadas antes de que su cuerpo madure, lo cual, en un alto porcentaje de las menores, tiene como consecuencia el riesgo de muerte de la madre o del bebé. El párrafo octavo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Asimismo, el artículo 5º, párrafo 9º, párrafo 4º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. En ambos fundamentos constitucionales se garantizan la plena defensa y garantía del principio del interés superior de las niñas, de la niñez, para el sano desarrollo integral. En este mismo sentido, el 4 de julio del 2019 se reformó el artículo 148 del Código Civil Federal, estableciéndose la prohibición del matrimonio de menores de 18 años de edad. A la par, el marco legal internacional que protege los derechos de las niñas, niños, para no ser expuestos a actos como el matrimonio infantil, es vasto, entre los que se encuentran la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Convivencia Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém, DOPARA, el Acto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y así sucesivamente. No obstante, a pesar del marco legal existente, la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se ha agravado, en particular en los lugares en donde, bajo el argumento del ejercicio de los usos y costumbres de cada región en torno al matrimonio, coaccionan a los menores obligándolos a casarse antes de tener 18 años, lo cual representa prácticas que atentan contra la dignidad humana y libre desarrollo principalmente de las niñas. En torno a este problema, el informe del Fondo de la Población de Naciones Unidas, denominado Contra mi voluntad, Estado Mundial de la Población, plasma que México ocupa el octavo lugar en cifras
de niñas casadas antes de los 18 años, al registrar 1.420.000 mujeres en esta situación. De igual manera, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, calcula que para el 2030 más de 120 millones de niñas se habrán casado antes de cumplir los 18 años. Save the Children indica que 1 de cada 10 niñas entre los 12 y 14 años de edad están casadas o unidas informalmente, dejando un registro de por lo menos 14.957 menores de 18 años que contrajeron matrimonio. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, en el Censo de Población y Vivienda 2020, preguntó a mujeres de 12 años o más por su estado civil, obteniendo el dato de que 237.175 mujeres de entre 12 y 17 años a nivel nacional se encontraban casadas o unidas en el 2020, lo que equivale al 3.7% de la población femenina de dicho rango de edad casadas antes de los 18 años de edad. El mismo año, la cantidad de mujeres adolescentes casadas o unidas entre los 12 y 17 años era de 76.322, 3 veces superior a la de los hombres de la misma edad, presentándose entre hombres mayores de edad, siendo el Estado de México, Chiapas y Veracruz las entidades con mayor porcentaje. En este contexto, de acuerdo con datos que emite la Red por los Derechos de la Infancia en México, en su informe La Infancia Cuenta, con datos hasta el año 2020, refleja que el Estado de México es la entidad donde hay más niñas, niños y adolescentes que viven casados o unidos, con una cifra de 33.163. Información que ha ratificado la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes al referir que esta práctica continúa siendo una realidad, sobre todo en municipios del sur de la entidad, donde existe el mayor índice de matrimonios infantiles que se sustentan en usos y costumbres. Todos estos datos son imperativos para ver este problema en su justa dimensión, porque no estamos hablando solo de números, estamos hablando de personas, vidas de niñas, niños que están siendo vulnerados, por no decir nulificadas, ya que con el matrimonio infantil las niñas pierden el derecho a tomar decisiones autónomas sobre su vida, pierden el derecho a ir a la escuela, de trabajar fuera de la casa o utilizar métodos anticonceptivos, lo que vulnera sus derechos a la igualdad y a no sufrir discriminación, así como a la educación, al empleo, a la planificación familiar y a la salud. Con el matrimonio infantil pierde su derecho a la salud, como lo describe el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convivencia de la Mujer. Por ejemplo, el matrimonio infantil está vinculado a embarazos y partos reiterados, demasiado cercanos en el tiempo y precoces. Además, las muertes relacionadas con la gestación, la causa principal de mortalidad para las niñas entre 15 y 19 años, informó la Organización Mundial de la Salud en 2019, lo que va en contra de lo establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, normatividad que en su capítulo 7 del derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, en sus artículos 43 y 45 establecen que niñas y niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social, y que las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años. Además de todo lo mencionado, el 7 de abril del presente año, la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Senadores exhortó a los congresos de las entidades federativas a armonizar su legislación conforme lo ordenado en el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esto para garantizar que la edad mínima para contraer matrimonio sea a partir de los 18 años y eliminar el matrimonio infantil, lo que, reitero, vuelve un imperativo que en el Estado de México revisemos y actualicemos la normatividad en la materia para resolver esta problemática social que vive la población infantil y evitar que se sigan transgrediendo los derechos de la infancia con justificaciones derivadas en la práctica de usos y costumbres de cada región en torno al matrimonio que atenta contra la dignidad humana y el libre desarrollo. Por lo anterior expuesto, para dar cumplimiento al ordenado en el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y establecer como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años, para garantizar el interés superior de la infancia mexiquense, sus derechos a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, así como el de tener acceso a una vida libre de violencia,
a la integridad personal, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Único. Se adiciona un artículo 25 bis al capítulo séptimo cuarto del derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. Artículo 25 bis. La edad mínima para que las niñas, niños y adolescentes contraigan matrimonio será de 18 años. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán garantizar el sano desarrollo físico, mental, psicológico y emocional en cumplimiento de este derecho. No procede la invocación de los usos y costumbres a los que tienen derecho los pueblos y comunidades indígenas para que prevalezca el interés superior de la niñez, y en este caso en particular el de las niñas, y hoy, que es el Día Internacional de la Niña, se vuelve una obligación para todos nosotros el voltear a verlas y cambiar su vida. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado.